Mi hermano, ¿cómo están? ¿Todo bien? Sí. Ya hermanos, continuamos con la serie de estudios sobre la familia que Dios quiere. Al fin y al cabo, hermanos, lo que importa es lo que Dios quiere, no lo que nosotros queremos. Mi familia puede ser perfecta a mis ojos, lo que yo hago puede ser perfecto, pero al fin y al cabo lo que Dios quiere es lo que usted debe hacer. Y como Dios quiere que una familia se conduzca, así se debe conducir, ¿cierto? Entonces, hoy me toca el esposo en el hogar. ¿Ya? Le pusimos como título el esposo en el hogar, pero sería el esposo más o menos en todo lugar. No solamente en el hogar. Si soy esposo de mi esposa, lo soy en la iglesia, lo soy afuera, lo soy en todo tiempo y en todo lugar, ¿cierto? Así que para comenzar, me gustaría que viéramos los puntos de este estudio. ¿Ya? Son solamente tres, yo no se los voy a desglosar tan esquemáticamente, sino que vamos a ir fluyendo, ya a través de lo que dice su material. Traté de ser fiel al material, pero también algunas cositas que me gustaría mencionar también como extra. Primero, debemos entender que el hombre debe ser un líder. ¿Cuántos líderes hay acá de hogar? Varios, ¿cierto? Varios. Ser responsable. Ahí vamos a explicar qué es lo que significa ser responsable, ¿ya? Y también amar a tu esposa. ¿Qué es lo que significa amar a tu esposa en este contexto? Entonces, si nosotros entendemos o logramos entender estas tres cosas, podemos decir que llegamos al blanco o cumplimos la meta, ¿ok? Entonces, me gustaría partir de la siguiente forma. Es difícil saber si estoy en lo correcto cuando alguien, por ejemplo, no me ha dicho lo que tengo que hacer. O es difícil estar en mi trabajo haciendo una función específica si nadie me ha explicado cómo tengo que hacer ese trabajo. ¿Cierto? Se pone complicado. Si nadie me explica lo que tengo que hacer, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo voy a adivinar? ¿Cómo junto las piezas? ¿Cómo lo hago? ¿Me van a retar? ¿Qué voy a decir? ¿Cierto? Les pregunto, ¿te has sentido alguna vez así? Ya sea en su trabajo, armando una tele, no sé, programando una tele. Frecuentemente queremos seguir el manual, pero si nadie nos ha explicado, como que se nos hace difícil poder llegar a la meta, ¿cierto? Sin una explicación previa. Entonces, sabiendo que tienes que hacer algo, pero no sabes el por qué, porque nadie te lo explicó. Creo que en más de alguna oportunidad hemos estado en esa situación. Entonces, debemos decir lo siguiente. El hombre es cabeza del hogar. Lo sabía, ¿cierto? El hombre es cabeza del hogar. Lo dice la Biblia, lo aclama la Escritura, lo mencionó Cristo y el apóstol Pablo. El hombre es cabeza de su hogar, pero hay algo que es interesante. Cuando a ti te dicen que estás al mando, que eres jefe, ¿cómo te sientes? Te sientes bien, ¿cierto? Nos sentimos bien porque decimos, ay, estoy al mando, entonces puedo decir lo que hay que hacer, puedo dar las órdenes, ¿cierto? Van a estar subrogados a mí, yo voy a decir tal cosa y se hace, ¿cierto? Frecuentemente cuando hablamos del mundo, el mundo se mueve así. Y de hecho en nuestras profesiones, la mayoría de los que estamos o hicimos alguna especialización, ¿cierto? Diplomado, postítulo, ¿lo hacemos para qué? Frecuentemente para tener un mejor cargo, para tener gente a nuestro cargo, ¿cierto? Para poder dar instrucciones, para que las cosas se hagan bajo mi cargo, ¿cierto? Bajo mi lideranza, ¿ok? Pero en la iglesia y en tu casa, varón de Dios, no funciona tan así. Hay un sentido del mundo en lo que es la palabra jefe o líder, y hay un sentido que se lo da la iglesia, que se lo da el Señor, que se lo da la palabra. Y eso es lo que yo quiero compartir con ustedes el día de hoy. Fíjense acá. Cuando nosotros hablamos de jefe de hogar, no me gusta mucho esa palabra, sino que yo lo llamaría más como líder, liderazgo. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de un jefe, ¿qué se nos viene a la mente? ¿Ya alguien que manda? Si yo les digo el jefe, llegó el jefe, ¿qué nos imaginamos frecuentemente? Alguien que tiene autoridad, temor. Alguien que tiene autoridad, alguien que causa temor, ¿ya? ¿Qué más? Eduardo. Trabajo, oficio, Trabajo. cosa que es un deber. Ok, ya. Frecuentemente cuando nos dicen o estamos en nuestra área de trabajo y dicen, oye, llegó el jefe, frecuentemente sentimos un poco de temor porque no sabemos si nos va a decir que estamos haciendo las cosas bien, que estamos haciendo las cosas mal, si vamos bien encaminados, si así era como se hacía el trabajo, ¿cierto? Porque frecuentemente cuando hablamos de jefe, hablamos de alguien que causa temor. ¿Por qué? Porque está principalmente para mandar, fiscalizar, supervisar, ¿cierto? ¿Cuántos tienen jefe acá? Creo que varios tenemos jefe, ¿cierto? Ya, bien, entonces,
cuando nosotros hablamos del esposo según las Escrituras, debe ser cabeza de hogar. Pero el jefe de hogar, según la Biblia, no es un jefe como el del mundo, sino que de hecho, yo quiero que hagamos este ejercicio. En vez de llamarlo jefe, lo llamásemos líder. Creo que suena mejor, ¿ok? Porque el término jefe de hogar tiende a confundir, cuando exclusivamente mi rol cae en la autoridad más que en cualquier otra cosa. Pero no es así. En la Biblia no es así. Así que varones, vayamos viendo lo que dice la Biblia y también su material, ¿ok? Entonces, quiero que nos quedemos con eso en mente. Le vamos a llamar líder en vez de jefe. Ya, al menos no jefe como lo entiende el mundo. Nosotros podemos decir, este es jefe del hogar, entendiendo que es un liderazgo. Y sobre todo un liderazgo que se parece a Cristo y que obviamente se rige por lo que dice la Biblia, la Escritura, que es lo más importante, ¿ok? Si yo pudiera decirles cómo es un liderazgo bíblico, más o menos, en contraste con un liderazgo no bíblico, hablaríamos de ese pasaje que está también en su material, si mal no recuerdo, Marcos 10, del 42 al 45. Vaya meditando en los textos bíblicos, no leemos solamente por leer. Samu, siguiente, dice Juan 13, del 12 al 15. Dice, así que, después de que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestros y señor, y decís bien, porque lo soy, pues si soy el señor y el maestro, he lavado vuestros pies. Vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Bien, hermanos, si pudiésemos decir un pequeño resumen de estos versículos, es que efectivamente en el que está por cabeza, ¿cierto? Que son los hombres acá en este caso, si hay autoridad, recae la autoridad, pero es una autoridad que se sustenta con el ejemplo, con el servicio. No hay autoridad solo por haber autoridad, sino que yo tengo la autoridad del Señor, primero porque me sujeto a Cristo, pero porque también yo demuestro quién es Cristo a través de mi liderazgo, de lo que yo hago con mi esposa y con mi familia. ¿De qué modo? Más que jefes, hermanos, de hogar, somos líderes de hogar, si pudiéramos decirlo así. Porque hay diferencias entre un jefe, como lo entiende el mundo al menos, quiero que se quede con eso, y un líder que se acerca a lo que es el liderazgo bíblico. Hay diferencias que son, por decirlo así, groseras, son muy grandes. No podríamos confundirlo. Entonces quiero que hagamos el siguiente ejercicio. Yo le voy a mostrar una característica arriba de un líder o de un jefe. Y usted me va a decir si pertenece esa característica más a un jefe, como ustedes mismos me lo describieron, ¿cierto? O un líder. Hermanos, ahora vamos a explicar lo que les acabo de mostrar, ¿cierto? Más o menos se resume así. Cuando la Biblia habla de que usted es un jefe de hogar, usted más que un jefe como el mundo lo conoce, varón, es un líder. Porque el líder no solamente ejerce su autoridad sin ningún motivo o para buscar resultados, sino que ejerce su autoridad pero con un montón de aristas que van a sustentar su autoridad. ¿Me va siguiendo la idea? Entonces, si pudiéramos trabajar un poquito lo que ustedes me acaban de decir, la diferencia entre un jefe y un líder son estas. Por ejemplo, un jefe solo manda en su hogar. ¿Ok? No me importa lo que piensas, si tú eres mi esposa no me importa lo que dices, yo soy el que manda y lo que yo digo se hace. Pero el líder también es ejemplo, aconseja y guía. O sea, no es solamente que yo te mando a hacer esto, digo que tienes que hacer esto porque yo supuestamente lo digo y Dios me respalda. No, lo que yo digo, ¿cierto? Que debe hacerse, lo demuestro también con mis actos. ¿Se acuerda del versículo que dice, por sus frutos los conoceréis? Yo siempre le agrego, no por lo que hablan, porque es verdad, ¿cierto? El jefe dice yo, pero el líder dice nosotros. O sea, te considero y considero a mi familia dentro de las decisiones y las conversaciones que podamos tener, ¿cierto? El jefe dice mi hogar, o sea, yo mando, yo estoy por encima de ustedes, yo soy cabeza. Pero el líder dice nuestro hogar, lo construimos nosotros en base al Señor, ¿cierto? El jefe se preocupa más por las cosas, o que el auto, o que la casa, o que las cosas materiales, que se rayó la pintura, que no sé, cuesta, ¿cierto? Pero
el líder se preocupa más por las personas. O sea, ¿qué importa tanto lo material, cierto, si tengo a mi familia? ¿Qué importa tanto lo material si tengo a mi esposa? El líder se preocupa más por las personas que por los bienes materiales. Y en el mundo frecuentemente pasa al revés. Si usted en la empresa se tira algo, ¿qué va a pasar? Se lo van a cobrar, ¿cierto? Pero en su caso usted puede tener la libertad de buscar otras soluciones, actuar como un verdadero líder en su hogar. Si hablamos luego de los problemas, ante los problemas busca responsables. ¿Quién fue? ¿Fuiste tú? ¿Fueron los hijos? No, es que tú cometiste tal error, es que tú me dijiste tal cosa. Pero el líder busca soluciones. Y eso, varón de Dios, se hace de a dos, cuando usted está con su esposo. No tomo decisiones sin preguntarle a nadie, no tomo decisiones sin tomar la opinión de mi esposa. Dios te mandó a ser un agente comunicativo. Y eso es principalmente a través de su palabra y de su ejemplo, hermanos. Si hablamos de las apariencias, al jefe le importan las apariencias. Estamos mal en nuestro matrimonio, pero ¿qué es lo que buscamos que los hermanos sientan o vean cuando estamos en la iglesia? Que estamos bien, que todo anda bien, que no hay ningún problema. En cambio, el líder dice, ¿sabes qué? Seamos sinceros, no estamos bien. Arreglemos nuestros corazones. Pidámosle perdón al Señor. Arreglemos nuestros problemas. Seamos sinceros con la iglesia. Seamos sinceros con los hermanos. Busquemos ayuda. Un líder, hermanos, sabe pedir perdón también. Y eso es fundamental en el liderazgo bíblico. Y por último, Él es su propio estándar. Las cosas se hacen así porque yo digo. Pero cuando hablamos del hombre de Dios, el hombre de Dios, el sacerdote de hogar, el jefe, el líder de hogar, Dios y su palabra son su estándar. ¿Está de acuerdo conmigo? ¿Sí? Yo estoy seguro que si vamos al pasaje bíblico que dice que todo lo que hagáis, hacedlo como para el Señor, se acerca más a lo que tenemos a nuestra derecha que a lo que está a nuestra izquierda. Porque Jesús siempre actuó como alguien que era resolutivo, que resolvía las cosas, que buscaba soluciones, que cuidaba el corazón. ¿No es lo mismo que debemos hacer nosotros como varones? ¿No es lo mismo que debemos buscar en nuestro hogar con nuestra esposa? Amén, ¿o no? Así actúa el verdadero hombre bíblico, el de Dios. Entonces, hermanos, si hablamos de Timoteo 3, del 4 al 5, los requisitos de los obispos y los pastores, dice, no sé qué pasó, ahí está. Pablo le dice a Timoteo que el que no gobierna bien su casa, ¿qué cosa no puede gobernar bien entonces? La iglesia. Y la palabra griega para gobernar, y está ahí en su material, es proistamenon. ¿Ok? ¿Y qué significa eso? La palabra griega para gobernar es eso que está ahí en el idioma original. Gracias, hermano. Y se puede traducir, como es el griego, igual que el inglés, de diferentes formas. Una palabra puede significar muchas cosas, depende del contexto. Depende del sentido que el autor bíblico quiso darle. Y en este caso, proistamenon se puede traducir como estar de pie ante algo, conducir algo, ocuparse de algo, presidir algo. Pero todo esto en el sentido de hacerlo con atención y diligencia, o sea, buscar el detalle. Cuesta a los hombres buscar la diligencia y el detalle, nos cuesta muchas veces, ¿cierto? Pero es algo que el texto bíblico nos indica. Lo que tú hagas como hombre de Dios, como varón de Dios, como sacerdote de hogar, hazlo en ese sentido. Yo les pregunto, ¿acaso no es lo que los hombres hacemos frecuentemente en nuestra casa, en nuestro hogar, o al menos lo que deberíamos hacer? Sí, hermanos. Por ejemplo, el hombre está de pie ante algo, usted está de pie ante su familia. Usted está de pie ante los problemas, ante las dificultades, ante las adversidades, como escudo, ¿cierto? Como hombre de verdad, protegiendo a su esposa, a su familia. Así es como un hombre actúa. Usted está conduciendo a su familia. ¿A través de qué? De la palabra, de la Biblia, del consuelo bíblico, del corazón de Jesús, del consejo de los hermanos. Usted también está ocupándose de que su familia florezca, de que su esposa crezca, de que su espíritu crezca y aumente, ¿cierto? Que su carne mengue, que su espíritu crezca. ¿No intentamos hacer eso? Al menos deberíamos intentarlo. Ocuparse de nuestra familia es más que mandar. Es más que decir se hace esto, se hace esto. Es escuchar, es dialogar, es amar. Eso es lo que hace un verdadero hombre de Dios. Y ese sería un hombre que Dios quiere.
Y por último, también presidimos. ¿Por qué? Porque el liderazgo bíblico Dios se lo puso al hombre, ¿cierto? Y eso conlleva una enorme, pero enormesísima, no sé cómo se dice, responsabilidad. ¿Ok? Y todo esto, varones, ¿con qué cosa? Lean ustedes. Con Atención y diligencia. Principalmente, ¿sabe por qué? ¿Sabe usted quién es más delicado, el hombre o la mujer? ¿Cuál de los dos? Y si usted está casado, obviamente después vienen los hijos. ¿Quién es la persona que tiene que estar más contenta con usted? Su esposa. ¿Ok? Vamos avanzando. Hermanos, esto quiere decir lo siguiente. Nos preocupamos por el resultado, ¿cierto? Como varones del hogar, ¿cierto? Hacia dónde queremos llegar como familia. Pero también nos preocupamos por el proceso, por el corazón y los sentimientos de las personas a las cuales amamos. También. Pero hay que entender que este liderazgo se debe vivir en obediencia ¿a quién? A Dios. Si yo soy líder, es porque sigo al mejor líder. Si soy jefe de hogar, es porque sigo al mejor jefe, que es Cristo Jesús. El que dio su vida por la iglesia me está enseñando a mí a cómo yo dar la vida por mi esposa, cómo amarla, cómo cuidarla, cómo respetarla. Miren lo que dice ahí en 1 Corintios 11:3. Mana Priscila, ¿alcanza a leer? Sí. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Bien, hermanos, si yo no me sujeto como hombre a Cristo, si no me sujeto en nada a Dios, o en lo que me conviene solamente, ¿estoy siendo una verdadera autoridad? ¿Usted cree que su esposa lo va a ver como ejemplo? Si no me sujeto a Cristo, si cometo errores todo el tiempo por ser testarudo, porque quiero hacer las cosas a mi gusto, mi esposa me verá como alguien creíble, me verá como alguien que es ejemplo para ella, me verá como alguien que de verdad está intentando hacer las cosas bien. Yo creo que no. Entonces, para poder ejercer un liderazgo bíblico, hermanos, ¿a quién me debo sujetar primero para que todo lo demás venga como favor del Señor? A Él. Al que es cabeza de la iglesia, para yo poder decir efectivamente, sí, soy cabeza de mi hogar. No como yo lo quiero, sino como Dios lo quiere. Los esposos, hermanos, son responsables de todo lo que pasa bajo su liderazgo. Esto no quiere decir que sean culpables de todo, porque cada uno, mujeres y hombres, tiene su responsabilidad personal con el Señor, su intimidad, su santidad. No somos culpables de todo, pero sí somos responsables de todo lo que pasa en nuestro hogar, o al menos del 90%. Cuando hablamos de Génesis, cuando el hombre cayó, si usted se va específicamente al texto bíblico, en el que se comió el fruto prohibido, ¿cierto? La manzana, la pera, el kiwi, lo que usted quiera. ¿Quién comió primero? Eva, ¿cierto? La mujer. Y cuando Dios le dijo a Adán, ¿qué has hecho? ¿A quién le echó la culpa a él? A Eva. Él le echó la culpa a Eva, ¿cierto? La mujer que tú me diste. Pero Dios, ¿a quién consideró finalmente culpable? A Adán. ¿Por qué? ¿Quién era la cabeza del hogar? ¿Quién era el líder de ese matrimonio? ¿Quién era el que debía dirigir, el que debía velar, el que debía hacerse responsable de ese matrimonio? El hombre. Hermanos, la autoridad bíblica y la responsabilidad no se delega cuando yo quiero. Yo siempre soy responsable de lo que pasa bajo mi hogar. Siempre. Siempre. No es que yo soy responsable cuando las cosas van bien, cuando todo nos sale bien, cuando todos ven que somos un matrimonio feliz, pero cuando vienen los problemas, no, hay cada uno, no, es que mi esposa se equivocó, no, es que mis hijos se equivocaron. La Biblia, ¿a quién le da la responsabilidad? Al varón. Sé que suena un poquito fuerte porque yo creo que nos cuesta llegar a ese nivel. A mí me cuesta. Ni siquiera tengo hijos todavía y me cuesta. ¿Por qué? Porque es alto el estándar al que debemos llegar si tenemos como cabeza a Cristo. ¿Qué nos queda a nosotros, hermano? ¿Qué nos queda a nosotros como hombres, como varones? ¿Cierto? Ya. Hermanos, ahora yéndonos por otra arista, por otro ladito. El esposo debe obedecer a Dios antes que a cualquier otra persona. ¿Está de acuerdo, cierto? ¿Sí?
¿Ya? Si cualquier otro u otra nos quisiera alejar del Señor, incluso nuestra esposa, debemos entender que al primero que debemos servir es a Dios. Y en consecuencia viene lo demás. ¿Me va siguiendo eso? Primero sirvo a Dios y lo que yo quiero solucionar, lo que yo quiero que salga bien en mi familia, en mi matrimonio, vendrá después. Porque lo primero que Dios quiere es el servicio a Él. Y después lo demás viene por añadidura. Buscar el reino de Dios. ¿Y el reino de Dios qué tiene que ver? Me dirá usted, bueno, todo. Todo. Actuamos en consecuencia de qué? Del reino de Dios. Y imitamos a Cristo, imitamos a Dios. Imitamos su palabra. La guardamos, la leemos, la escuchamos. La enseñamos, la memorizamos. ¿No es eso parte del reino igual? Hermanos, si usted sirve a Dios primero, puede después lo demás mejorar. Y eso es algo que se ve en la Biblia en muchas partes. Hermanos, si tu esposa o nuestra esposa no nos acompañase en el caminar cristiano, ¿cierto? Al menos como quisiéramos, debemos perseverar igual. Yo sé que hay hombres, varones, que sus esposas no los acompañan mucho. Debemos perseverar, ¿cierto? Pero entendiendo igual siempre que el que debe presentar al Señor constantemente, el que debe hablar del Señor constantemente y mostrarlo con su ejemplo y motivar a su esposa, ¿quién es? Usted, el responsable. La responsabilidad, hermanos, bíblicamente no se delega, es suya, de su hogar, de su familia, de su matrimonio. Hermano, cuando tú no eres ejemplo, las cosas se complican, porque tu esposa no vería a Cristo a través de tus actos. Si mi esposa ve a Johan solamente las cosas que yo hago, que hablo, no habría ningún camino que seguir. Pero ¿quién dijo soy el camino, la verdad y la vida? El Señor. ¿Cómo mi esposa puede acercarse a Cristo? ¿Cómo mi esposa puede acercarse a Dios, alabarlo con todo su corazón, con toda su alma? Si yo le muestro al Señor con mis actos. Si yo no dejo de ser solamente alguien que manda, alguien que ejerce autoridad y cierto, me pongo a hacer las cosas como Dios dice, siendo ejemplo para mi familia, para mi esposa. Hermanos, si tu esposa no ora, no estudia la Biblia, no quiere servir, ¿quién tiene gran responsabilidad en eso? Es fuerte esto, hermanos. Pero ¿a quién Dios dio la responsabilidad? Al varón. Al varón. Sé que suena complicado decir esto, hablarlo, pero bíblicamente, hermanos, es así. ¿Te lo has preguntado alguna vez? Cuando tú no eres ejemplo, hermano, las cosas se complican. Si noto que mi esposa y mis hijos no actúan como yo quiero, o como debería ser el camino cristiano, si están siendo división y no están siendo de provecho en la iglesia, ¿de quién es la responsabilidad, hermanos? Al menos en gran parte. Tuya, hombre. Tuya, varón. Pastor Cristian siempre nos decía en la escuela de siervos, debemos ser hombres, debemos ponernos los pantalones, ser hombres responsables, hombres que son ejemplo para su esposa, que son ejemplo para su familia, que crían hijos en el temor de Dios, que hablan de con su esposa de la Biblia, del Señor, que son constantemente agentes de cambio si es que lo necesitan. Pero hombres de verdad. Así lo decía el pastor, yo me acuerdo siempre, le contaba a Stephanie cómo el pastor nos hablaba en la escuela de siervos. Hermanos, si tu esposa no ora, no estudia la Biblia, no quiere servir, quien tiene gran responsabilidad eres tú, hermano. Lo mismo con tus hijos. Mientras están bajo tu techo, ¿de quién son responsabilidad, querido hermano? Tuyo, de ustedes. Sabemos que siempre hay responsabilidades individuales, pero al menos, hermanos, el que debiese esforzarse por hacer las cosas bien y decir, mi casa sirve al Señor, eres tú. Si después de eso ya mi esposa toma su decisión, yo me esforcé lo máximo, ok, podemos comprender las cosas. Pero si tú nunca motivaste, si tú nunca explicaste la Biblia, si tú nunca enseñaste, nunca oraste por tu esposa, nunca presentaste a Cristo, o siquiera te esforzaste por mostrarlo a través de tus actos, ¿de qué estás reclamando entonces? Es fuerte la Biblia, hermanos. Pero las cosas son así. Y esto me lo predico a mí primero. Interiormente estoy haciéndome... Pero de verdad es fuerte, hermanos. De verdad es fuerte. Hermanos, ¿cómo están amando nuestras familias al Señor? Hombres, ¿ama la iglesia a nuestra esposa y nuestros hijos? ¿Y nuestra esposa y nuestros hijos aman a la iglesia? Pregunta
en viceversa, ¿cierto? ¿Qué ocurre ahí? Si algo falla ahí, hermanos, pregúntate, ¿qué es lo que yo estoy haciendo para que eso sea así o no sea así? La responsabilidad es tuya, cabeza de hogar, líder de hogar. En la mente debe quedar, Dios me puso a mí y a mí, y yo debo forzarme por cumplir y hacerlo bien. ¿Me va siguiendo la idea, hermanos? Bien, ahora sí. Hermanos, otro punto. El esposo debe amar a su esposa. Y en la palabra de Dios vemos que el amor es más que, ¿qué dice ahí? Es más que sentimientos, es una decisión. Es algo consciente y racional. Hermanos, ¿a qué se refiere consciente y racional? ¿Alguien me puede decir? Consciente y racional. Sabemos que al principio es como, oh, siento cosas en el estómago de la niña de la que me enamoré, ¿cierto? Mi novia, el cortejo, pero ¿a qué se refiere la Biblia con que después tu matrimonio, el amor que tú infundes a tu matrimonio debe ser consciente y racional? ¿Alguien me puede decir qué es eso? ¿A qué se refiere con que es consciente y racional? Que se decide amar. ¿Qué se decide amar? ¿Ok? Decisión, una palabra importante, hermano Javier, atrás. No se basa en las emociones que sean en el momento, sino que racional y consecuente con lo que dice ser que ama a su esposa. O sea, lo que dice la hermana Betsy, que es una decisión. Muy bien, muy bien. ¿Alguien más? Que es intencional, que yo aplico esfuerzos por lograr algo. Bien. Otra palabra importante, esfuerzo. ¿Por qué, hermanos? ¿Se acuerdan cuando, bueno, no sé si se acuerdan que les dije al amigo que amar igual es un hábito? En el sentido de que a veces no voy a querer amar tanto a alguien, me va a costar por mis sentimientos, por mis emociones, pero me esfuerzo, tomo decisión, ¿cierto? Y determinación a amar. Cuando yo soy consciente de que tengo que amar, voy a amar. No solamente por mandato, sino porque yo me hice la costumbre y estoy aquí hasta el final contigo. Hermanos, eso es el matrimonio. Hasta el final. Ahora usted se preguntará, ¿cómo amo a mi esposa? Bueno, principalmente yo podría decirle muchos tipos de amor, pero lo principal es como Dios ama a la iglesia y se entregó por ella, dice el pasaje bíblico. ¿Cómo amo a mi esposa? Debes amarla con el amor de Dios. ¿Cómo es eso, hermanos? Del griego ágape. Es un amor que da todo y se sacrifica. No digo que usted quiera andar por la calle diciendo máteme por mi esposa, no. Se refiere a que muchas veces va a ser un sacrificio amar porque mi carne me va a decir no, no perdones, no, no ames, no, no conversen las cosas. Y ahí es cuando Satanás entra en tu matrimonio, ¿cierto? Y se va, obviamente, marchitando. Pero cuando tú estás dispuesto, hermanos, a ejercer un amor sacrificial, cuando tiene que sacrificarse, lo hace. Hermano Eduardo. Con lo que está hablando recién, hermano, se podría decir que, bueno, el hombre y la mujer aman condicionalmente, y es cosa que no debería ser así con el amor de Dios. Exactamente, exactamente. Siempre nosotros hablamos de que debiese ser, ¿cierto? Pero sabemos que como hombres pecadores no alcanzamos a hacerlo. Lógicamente nunca vamos a alcanzar el estándar del Señor. Pero lo que yo les dije igual el domingo pasado, imaginemos que lo podemos lograr, aunque no podamos. ¿Por qué? Porque de esa forma yo me voy a esforzar constantemente, aunque sabemos que no lo voy a poder retribuir, no lo voy a poder pagar, pero mi intención está, mi corazón está, y mi responsabilidad con el Señor está, y no solamente con Él, sino con mi esposa, con mi familia. A eso se refiere cuando hablamos de amor sacrificial, que lo da. Después podemos leer la parte que tiene ahí usted en su material sobre qué es el amor, ¿cierto? Que son muchas cosas las que el amor nos dice que debemos hacer. Lamentablemente, si somos sinceros, pocas veces cumplimos eso como debiese ser, pero ahí están, cúmplanlo, háganlo. Si alguien una vez alguien conversaba conmigo y me decía, oye, ¿por qué el Señor nos pide tantas cosas que hagamos que son buenas si no las podemos alcanzar? Y yo le dije, pero obvio, no te va a pedir lo malo. El Señor pide lo perfecto siempre, así es Dios. No va a pedirte menos de lo que Él es. Así es el Señor. Imitémoslo. En el matrimonio es lo mismo, hermanos. Bien, fíjense lo que dice Colosenses 3:19. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Otra pregunta, ¿a qué se refiere con ásperos? No ser delicado. ¿Ya? ¿No ser delicado, hermano Máximo? Grosero.
grosero, ¿ok? Que al tocarle le daña. Que al tocarlo la puedo dañar, ¿cierto? La Biblia trata a la mujer como un vaso frágil, ¿cierto? ¿Cuántos vasos hemos quebrado? Muchas veces. Hermanos, si lo analizamos así, y es la verdad, hermanos, hablemoslo. Bueno, al pastor no le gusta mucho la alegoría, pero voy a plantearlo así. ¿Cuántas veces hemos quebrado ese vaso, hermano? Y después intentamos volver a pegarlo, ¿cierto? Como podemos, con pegamento, con disculpas, con cosas, con perdóname, ¿cierto? Figurativamente estoy hablando. ¿Cuántas veces hemos quebrado ese vaso, hermanos? Siendo que la Biblia nos dice claramente, no seáis ásperos con ellos. Esto es como para meditar de verdad en el interior de lo que nosotros somos, de verdad, como hombres, como varones, como siervos del hogar. Y lo que debería ser. A eso apuntamos. Hermanos, este amor es un amor sacrificial, voluntario e incondicional. Sacrificial porque a veces no queremos. La carne dice no, pero el Espíritu dice sí. Johan dice no, pero el Señor dice sí. Reconcilia, te ama, pide perdón. Voluntario porque yo hice una promesa de estar con ella hasta el final. ¿O no? E incondicional porque pase lo que pase, eso debe ser así. ¿Me va siguiendo, hermano? Pero no estar siendo muy tedioso. Me duele la cabeza, hermano. ¿Cómo más debemos amar a nuestras esposas, hermanos? Debemos amarlas con nuestros cuerpos. Fíjese lo que dice Efesios 5, 28, 29. Ya, Josu no, porque no tiene problema todavía. Y el pasa tampoco. Diego, porfa. Tampoco. Ya, bueno, ya. Ahora, el que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció su propia carne jamás, sino que la sustenta y la cuida, como Cristo a la iglesia. Ok, hermanos, ¿se entendió ese versículo, cierto? Hermanos, debemos amarlas con nuestros cuerpos, en el sentido literal de la palabra. O sea, cuando nosotros damos besos, acariciamos, tocamos la espalda, ¿cierto? Damos ánimo. El cuerpo se hizo para expresar, hermanos. Y la Biblia nos dice, sea cariñoso, sea amable. Un beso, hermanos, un abrazo a veces no está de más. Yo sé, y muchas personas me han comentado que después el matrimonio acá, el matrimonio allá, con los años no es lo mismo, hermanos. Pero la palabra del Señor no cambia. Si tú la amas, hermano, demuéstralo. Un beso, un abrazo, un te amo. Estoy contigo, hermano. Esas cosas también significan amar a alguien. ¿O no? Sí, lo hacen. Cuando hablamos también de sustentarnos a nuestra esposa, a nuestra carne, ¿cierto? Que la debemos amar igual que nos amamos nosotros. La palabra griego ahí es ektrepo. Y básicamente significa nutrir, alimentar, criar, madurar. Y en ese sentido, hermano, con lo que nos dice el texto y lo que hemos conversado todo lo anterior, debemos amarla verbal y prácticamente. ¿Lo hace, hermano? No me responde. Pero lo hace. Hermanos, porque esto no está de cliché. No está de cliché. Si usted ama a su esposa, se lo demuestra. Eso también es parte de ser un hombre bíblico. También es parte de ser un sacerdote del hogar. Velar por el corazón de su esposa. Amarla con todo lo que es. Le pregunto, ¿lo hace? ¿Amarla verbal y prácticamente? Vivir sabiamente con las esposas. Hermanos, el varón de Dios también debe ser sabio y responsable en sus decisiones. En sus finanzas, en lo que le toca decidir para la familia, en qué cosas voy a hacer, qué cosas no voy a hacer. Todo eso, hermanos, la preocupación constante en ese sentido también significa amar. Luego dice, dar honor y alabar a nuestras esposas. Fíjese lo que dice Proverbios 31, de 28 al 31. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron bien, mas tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y vana la hermosura.
La mujer que teme a Jehová será alabada. Dadle el fruto de sus manos y alábenla a las puertas de sus hechos. Hermanos, lo que estamos hablando es lo que un hombre haría. Si la Biblia lo dice así, ¿lo paso por alto, hermanos? ¿O lo considero? Lo considero, y con todo el corazón. Y créame que usted va a tener un matrimonio más feliz en el Señor, que es lo más importante. Hermanos, ¿cómo también se ama a la esposa? Satisfaciendo, ¿cierto?, las necesidades espirituales. Orar por su esposa, preguntarle, ¿necesitas algo? Compartimos una palabra, conversamos la Biblia, estudiamos juntos, aprendemos juntos, compartimos en el Señor. Su esposa igual tiene necesidades espirituales como tú, hermano. Oremos, voy a orar por ti. Son cosas que no solamente se le dicen al hermano que veo el domingo. Con mi familia también, ¿cuántas veces lo practicamos? ¿Ora por su esposa? Deberíamos. ¿Cierto? Con los bienes materiales, también. Y aquí, 1 Timoteo 5:7 es radical. ¿Lo has leído alguna vez? ¿Sí? Yo creo que sí. ¿Qué es lo que dice 1 Timoteo 5:7? Dice, manda también estas cosas para que sean irreprensibles, porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo, impío, hermano. Entonces, si hablamos del hombre, también debe ser un proveedor en ese sentido. No es tiempo para ser flojo. No es tiempo para poner excusas. El Señor te manda a proveer. ¿O no? El versículo es claro, hermanos. Y por supuesto también, y aquí no vamos a dar mucho detalle, necesidades afectivas y sexuales, porque el sexo en el matrimonio es una bendición. Dios lo creó para el bien. El hombre lo puede ocupar para el mal, pero es una bendición del Señor cuando estás con tu esposa, con tu esposo. Entonces, hermanos, lo que quiero presentarles con todo esto es lo que la Biblia nos dice que debiésemos ser. Yo sé que a veces cuesta, sé que nos falta muchas veces para llegar a esa estatura que la Biblia nos pone, ¿cierto? Pero ahí está. O sea, el tratar bien a nuestra esposa está ahí. El amarla, el decirle lo linda que es, cuánto la amamos, el proveer para ella, el cuidarla espiritualmente, el ser cabeza de hogar, el tomar decisiones, el ser responsable, el ser sabio. La vara está por acá, hermanos, pero intentémoslo. Intentémoslo. Después le va a tocar a las mujeres en las siguientes lecciones, ¿cierto? Amén. Amén. Pero el hombre del Señor le toca hacer su parte, hermanos. Le toca hacer su parte. Y mire acá, yo en las conclusiones, hermanos, se me cuenta que no es tan largo tampoco. Ya, antes esto, para que cerremos. Y por último, hermanos, lo más importante que quería mencionarles es escuchar a tu esposa. Las mejores decisiones, ¿cómo se toman, varón? Respóndame. En conjunto. ¿Por qué? Porque somos uno. Porque somos uno. Somos una sola carne. Eso se nos olvida, ¿cierto? ¿Y en qué cosas practicamos el ser una sola carne? Hermano, en cosas como esa. El otro día con el pastor Benja vimos los estorbos en la comunicación, en el hogar. Y había muchos, el enojo, el tono de voz, ¿cierto? Pero el peor estorbo en la comunicación es no querer escuchar. Hermano, si llegamos a este punto, nuestro matrimonio está en problemas. Si llegamos a ese punto, ya estamos muy mal. Seamos hombres de verdad, sacerdotes del hogar como Dios manda, y sigamos el ejemplo bíblico. No hay otro estándar, hermanos. El jefe sigue su estándar, el líder, el de Dios. Y yo a las conclusiones, no le puse conclusiones, sino más bien direcciones para la vida, porque a todos nos sirve. Primero, yo les puse ahí, un hombre de verdad sigue adelante con su esposa hasta el final. ¿Por qué? Porque eso es el matrimonio. Y Dios lo quiere así. Número 2,
Un hombre de verdad cría hijos en el temor del Señor. No es que yo me preocupo de mi esposa solamente, ¿cierto? Y a mi hijo los dejo a su suerte tomando el rumbo que ellos quieran. Instruye al niño en su camino y cuando sea viejo no se apartará de él. ¿Cómo se hace eso en la práctica? Así, pues, hermano. Así se hace. Número 3. Un hombre de verdad les muestra la palabra del Señor cada día a los suyos y trata, yo sé que cuesta, pero trata de ser ejemplo en todo, hermano. El mejor ejemplo lo dio Jesús. Si Jesús decía, laven los pies, ¿qué hizo Él? Los lavó. ¿Cuántos somos así en nuestra casa? ¿Desearíamos ser así? Debemos desear ser así, hermano. Y pedir disculpas cuando no lo somos. ¿Ok? Porque cuando no somos ejemplo, ¿qué es lo que perdemos, hermano? Credibilidad, autoridad. ¿Estamos llamados a mandar? Sí. No digamos que no. La Biblia también nos permite hacer eso. Decir, esto es lo mejor que consideramos para nuestra familia y yo como varón, como sacerdote digo que vamos a hacer esto, ¿cierto? Pero eso va de la mano con muchas otras cosas. El ser ejemplo, el ser responsable, el escuchar, el clarificar, incluso a veces el pedir perdón. Y hermanos, ese es un hombre bíblico. Número 4. Un hombre de verdad no abandona a su esposa. No abandona a sus hijos. Y si por algún motivo no estás con ellos, se muestra como un padre cristiano y se hace presente de igual forma. Hermanos, si yo tengo un hijo que está fuera de mi matrimonio y nunca me hice cargo de él, nunca le hablé, nunca le pregunté cómo estaba, pregúntese si usted está haciendo la labor de cristiano. No me gusta contar cosas, pero he conocido muchas personas que no hablaban a sus hijos, que no hablaban a sus hermanos, a sus tíos, a sus primos siendo cristianos. Seamos hombres de verdad. Aunque su hijo no esté con usted, hágase cargo, hágase presente. Jesús estaría muy decepcionado si no lo hace. Número 5. Un hombre de verdad entiende que en todo lo que involucra a su familia tiene responsabilidad. No culpables en todo, pero responsables en todo. Y lo dice su material también. Y por último, un hombre de verdad, dígalo usted, pide perdón, hermanos. Porque cuando fallamos en todo lo anterior, nos toca pedir perdón y comenzar a ser un sacerdote de verdad, un hombre de verdad. Hermanos, el hombre bíblico es así. Perdón si escuchaban si querían escuchar otra cosa, perdón si querían, no sé, algo más ameno, ¿cierto? Porque a veces nos gusta que nos digan, sí, tú mandas, tú eres el hombre, tú eres el responsable. Ya, pero, ¿y la letra pequeña? ¿Qué nos dice? Que primero, para poder mandar, hermanos, debemos ser como Cristo. Amén. Hermanos, espero haber cumplido con sus expectativas y oramos para terminar.